Bienvenidas a otro episodio de Conversaciones Ellas Líderes, para mujeres que lideran a la manera de Dios y que lideran desde donde están. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube para más contenido. Gracias por unirte a esta conversación. Bienvenidas a Conversaciones Ellas Líderes. Estamos en un episodio más. Ahora con Marcela Flores. Bienvenida. Gracias, Jime. Un gusto compartir con ustedes hoy día. Gracias por estar aquí. Y una vez más, Gerlaine, en este episodio. Gracias. Gracias a usted, Jimena. Gracias, Marcela. Va a ser muy bonito estar esta tarde y charlar juntas. Qué bueno. Estamos, como siempre, hablando en cada uno de nuestros episodios de podcast sobre liderazgo en la mujer, cómo avanzar en este tema desde donde nosotras nos encontremos en esta temporada y en etapas de nuestra vida. Y hoy con un tema muy, muy interesante, cómo establecer prioridades. Estamos hablando de metas en el pasado episodio y ahora vamos a hablar de cómo estas metas deben ser en base a prioridades, pero cómo establecerlas, cómo decidir o cómo definir qué es prioritario y qué no, ¿no? ¿Qué nos puedes decir al respecto, Marcela, ya sobre este tema? Definitivamente creo que las prioridades son súper importantes, ¿no? Porque de hecho, si uno tiene claras las prioridades, de alguna manera tiene claro el enfoque en su vida. Entonces, es muy importante definir prioridades y creo que la mejor manera para definir prioridades es parando, pensando, meditando, orando. Creo que las prioridades no pueden ser definidas de una manera como automática. Tiene que ser algo en lo que pensemos definitivamente, ¿no? Y Gerlaine, ¿qué nos dice sobre eso? Sí, yo creo que las prioridades tienen que ver con lo que nosotros realmente consideramos que es primero, y en nuestro caso como cristianos, entonces es agradar al Señor, ¿no? Donde estemos, con lo que hagamos, entonces creo que esa es la prioridad de todo cristiano. ¿Qué estoy haciendo? Si le estoy agradando a mi Señor, si Él sonríe cuando me ve, cuidando niños pequeños o atendiendo a un nieto o trabajando en la oficina, si estoy dándole gusto a mi Señor, ¿no? Tiene que ver con eso. No sé si están de acuerdo conmigo, pero en este tiempo de tantos cambios en el mundo, lo que era prioritario quizá ahora ya no parece prioritario. En lo que invertíamos más el tiempo porque considerábamos que era importante, de repente ahora tenemos que dedicarle el doble de tiempo. ¿Cómo ven que todos los cambios en el mundo han quizá cambiado las prioridades? ¿Cómo ha afectado este tema de prioridades? Yo creo que los cambios nos han llevado a revisar justamente nuestras prioridades, ¿no? Porque la realidad es que la mayoría de nosotras vivimos como en automático, sin pensar si lo que hacemos realmente es prioritario. Entonces, justamente pienso que el definir prioridades nos ayuda a no vivir en automático y también nos ayuda a no tener excusas para no hacer lo que sabemos que debemos hacer, ¿no? Esto me parece importante en las prioridades y creo que los cambios lo que han provocado es que revisemos prioridades y realmente veamos en qué dirección está yendo nuestra vida en ese sentido, ¿no? Y bueno, como estábamos hablando en el episodio anterior sobre metas, en cada área de nuestra vida decíamos podemos tener metas, pero en las áreas de nuestra vida hay cosas en las que hay, como los hijos, que tienen un lugar importante y en el cual es una prioridad. En su experiencia, Gerlaine, ¿cómo le ha ayudado a usted establecer prioridades para alcanzar metas? ¿Se le ha hecho fácil o no? Ya, creo que las prioridades sí nos ayudan a alcanzar metas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita preguntaba si esta época las prioridades han cambiado. Creo que más bien se han vuelto a original, a lo que debían ser. Si antes nos interesaba mucho, por ejemplo, lograr éxito en nuestro trabajo, ahorita el mayor éxito se ha vuelto la familia, porque la salud, la familia, entonces hemos vuelto a esas prioridades, ¿no? Y eso nos ha hecho también al mismo tiempo cambiar nuestras metas, ¿no? Ya no es tan importante lo segundo, por decir el trabajo, como la familia, ¿no?
¿Qué sería, podríamos ir definiendo un poco más o afinando un poco más este concepto de lo que es algo prioritario? ¿Qué elementos tiene algo prioritario en nuestra vida? ¿Qué importancia tiene decidir bien a qué dedico mi tiempo, en qué me enfoco porque es prioritario? ¿Qué cualidades o qué características tiene un tema prioritario? Creo que lo prioritario tiene que ver con qué para nosotros es primero, pero se vuelve confuso porque la realidad es que, como decía hace un rato, que vivimos en automático. Muchas veces nosotros vivimos una cosa cuando en realidad queremos otra. Y ahí es que nuestras prioridades pueden entrar en conflicto, ¿no? Creo que lo prioritario debe ser lo que consideramos primero. Pero por eso es importante que veamos cómo vivimos en realidad nuestra vida. Por ejemplo, si yo veo a qué le he dedicado tiempo hoy día, puedo ver en realidad que es prioritario. Claro. Y a veces eso puede ser distinto en mi cabeza de en mi realidad, ¿no? Por ahí en mi cabeza, en mi pensamiento, lo prioritario es mi relación con mi familia, pero en la práctica estoy dándole más tiempo, no sé, a mi trabajo, por ejemplo, Claro. ¿no? Sí, eso me parece algo real, porque quizás si somos personas organizadas, inclusive si creemos que estamos teniendo las cosas en orden, pero resulta que algo nos distrae, porque las distracciones nos sacan no solo de las metas, sino nos sacan de aquello que habíamos definido como prioritario. ¿Qué experiencia usted tiene con darle lugar a lo que es prioritario? ¿Le ha sido fácil? ¿Es algo que usted tiene que estar muy consciente? ¿Se distrae fácilmente o no? ¿Cuál es su experiencia, Gerlain? Bueno, volviendo al tema anterior en el que estuve participando, cuando mis hijos eran chicos yo vi que esa era mi prioridad, porque el momento así me lo exigía, ¿no? Eran chicos, no tenía ayuda de ni mamá ni suegra, mi esposo trabajaba muy duro, llegaba todos los días de 9 para adelante, entonces era yo y yo nomás la que tenía que hacerse cargo de los tres niños y eran más o menos seguidos. Entonces ellos eran mi prioridad, ¿no? Y bueno, cuando tienes una prioridad, tienes que renunciar a otras cosas, ¿no? Tienes que hacer a un lado quizá algunos sueños, pero creo que fue el tiempo propicio, el tiempo para sembrar y después pude cosechar, ¿no? Entonces, sí, la prioridad te exige cierta renuncia, te exige enfocarte en eso que consideras que es lo primero, digamos, ¿no? Y eso puede variar con el tiempo, porque era temporal, ¿no? Era el tiempo de ser mamá con niños pequeños. En tu caso, Marcela, ¿tienes alguna experiencia con esto de repente desenfocarte de lo prioritario en las actividades que has desarrollado antes o tal vez ahora mismo? Me es más fácil mirar un poco hacia atrás y ver en cuánto me he equivocado al definir mis prioridades, ¿no? Años atrás yo no pensaba mucho en mis prioridades, solo vivía y un poco respondía a lo que creía que debía responder más que pensar y realmente analizar cuáles eran mis prioridades. Y así yo le he dado mucho tiempo justamente a mi trabajo, por ejemplo. Yo le he dado más tiempo del que le doy ahora, porque después de ponerme a definir mis prioridades, entonces mi ritmo de vida ha podido cambiar y tomar otra dirección y realmente dedicarme a aquello que considero una prioridad en mi vida, ¿no? Pero sí me he equivocado muchas veces respondiendo un poco más a las necesidades que yo creía que debía suplir más que a las prioridades en mi vida, ¿no? Claro. Y sobre estos errores o altibajos que hemos tenido al establecer prioridades para alcanzar objetivos, es más, para sentirnos que estamos avanzando, para sentir que estamos produciendo, que estamos siendo de bendición, de ayuda, hasta por el crecimiento personal. ¿Cómo podemos ayudar a aquellas amigas que nos están escuchando en este episodio a establecer prioridades? ¿Qué consejo le daríamos para decirle, sabes, debes tomar esto en cuenta para hacer un orden? ¿Qué sería primero? ¿Qué vendría después? ¿Qué les podríamos, tips de repente para organizarnos? Porque siempre creo que hay que replantear, porque uno puede establecer qué es paso 1, qué es primero, qué es segundo, pero luego desenfocarse, pero luego cómo volver a
a armar todo de nuevo, ¿no? Creo que Marcelita lo dijo hace un momento, ¿no? Si realmente tu familia es primero, entonces deberías dedicarle más tiempo a tu familia, o tu familia debería estar primero que tu trabajo o tu estudio, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, nuestra orden principal debe ser Dios, la familia, ¿no? El trabajo, la iglesia. Creo que la palabra lo establece muy claro. Ahora que nos podemos desviar, sí, pasa, ¿no? Pero ahí justamente está el hecho de que ella decía reflexionar, ¿no? ¿A qué le estoy dando más mi tiempo? ¿En qué estoy concentrando mi esfuerzo? ¿No? ¿Por qué me desvivo? ¿Qué es lo que me quita el sueño? ¿Qué es lo que me consume? ¿No? Entonces ahí vamos a saber realmente cuál es la prioridad de nuestra vida, ¿no? Y bueno, ahí encarrilarse, ¿no? Porque es fácil, tengo el sueño de darle un mejor futuro a mi familia, ¿no? Entonces, y por ese sueño yo voy a pasar más tiempo afuera, voy a trabajar más, y ya no tengo tiempo para estar con mi familia, ¿no? Perdón que ahí se me viene algo a la mente que es lo que comúnmente escuchamos, ¿no? Yo trabajo 12 horas porque mi prioridad es mi familia, pero no está con la familia, sino está trabajando para darle algo que cree que debe ofrecerle, ¿no? Estabilidad financiera, alimento, estudio, pero a veces eso es un poco contradictorio, ¿verdad? Sí, porque realmente, en realidad le va a dar algo que el dinero puede comprar, pero a veces esos niños o esa esposa lo que quiere es tiempo, digamos, ¿no? Y no esos recursos, ¿no? Entonces creo que por ahí, y Marcela lo dijo muy bien, ¿no? Es cuánto tiempo, cuánta energía gastamos. Y en eso que está concentrado nuestro corazón, pues ahí está nuestro tesoro, ¿no? Así es. Y estoy muy de acuerdo con esto de que nuestra prioridad, bueno, los que conocemos al Señor, nuestra prioridad debería ser agradarle, ¿no? La Biblia nos llama a amar a Dios por sobre todas las cosas y ahí enfoca definitivamente nuestras prioridades. Ahora, en nuestra vida práctica nosotros necesitamos ver cuán real es esto, cuánto tiempo nosotros pasamos con Dios, por ejemplo, para que Él influencie sobre nuestras vidas, para que lo conozcamos, para que sepamos cómo es Él, para que sepamos si estamos respondiendo a Dios de la manera en la que Él espera que respondamos. Entonces, así podemos ver si de verdad Él está siendo nuestra prioridad, ¿no? Y creo que aquí vale la pena que las que nos están escuchando y quizá no le han entregado su vida a Dios, porque tener a Dios en nuestra vida le da un orden, le da esto que estamos hablando, prioridades, ¿no? Dios te ordena, Dios te guía y Dios te pastorea hacia aquello que debes hacer o que no debes hacer o que debes hacer primero, ¿no? Entonces creo que es un buen momento para decirles a las que nos están escuchando que si se sienten sin rumbo o si esto que estamos hablando de prioridades es como una nebulosa, como algo idealista, no lo es, porque cuando Dios viene a nuestro encuentro, viene a ordenarnos y viene a ayudarnos a replantear nuestra vida. No sé si están de acuerdo con eso. Justamente porque cuando nosotros tenemos necesidades profundas que no están satisfechas de una buena manera, vamos a tratar de que esas necesidades se satisfagan de alguna forma. Entonces, por ejemplo, hace rato yo hablaba del ejemplo del trabajo, ¿no? Si yo no sé cuánto valgo, puedo tratar de lograr a través del trabajo tener algo de valor. En cambio, cuando conozco a Dios personalmente, Él me muestra que mi valor no viene de lo que hago y entonces todo lo demás se puede ordenar, incluso las prioridades, ¿no? Sí. La identidad. Dios nos da identidad y nos dice que valemos o que somos valiosos, no por lo que hacemos, no por cuánto ganamos, no por aquello en que le invertimos 12 horas, sino porque Él nos ama y nos ha hecho valiosos. Ya tenemos un valor en Él, ¿no es cierto? Así es. O sea, y no depende tampoco ni de nuestra familia, ni de los hijos, ni del esposo, es simplemente del Señor. Nuestro valor está en Él, en que Él nos hizo únicos y Él nos amó tanto que dio a su Hijo, ¿no? Entonces, creo que por ahí comienza la prioridad central, ¿no? Y nos va a guiar. Sí. En la Biblia tenemos un ejemplo interesante sobre prioridades, una historia que muchos de nosotros conocemos, la historia de Marta y María en relación con Jesús, ¿no? Nosotros vemos a una de ellas súper afanada con sus prioridades en el quehacer, ¿no?
Y en el servicio, además. Exacto, en el servicio, en algo que parece muy bueno también, Sí, ¿no? así Pero es. sus prioridades estaban en algo externo, ¿no? En cambio, vemos a otra de las hermanas dispuesta a estar al lado de Jesús, a escucharlo, y aunque, no sé, socialmente podía parecer que no era una mujer muy hacendosa, de todas maneras ella tenía internamente las prioridades mucho más claras, y Jesús resaltó eso en ella, ¿no? Y entonces y creo que por eso las prioridades tienen que ver con lo que está pasando dentro de nosotros, porque a mí me ha resultado muy fácil anotar las prioridades en mi agenda, pero me ha resultado mucho más complicado vivir en función a esas prioridades, porque necesitamos algo que va más allá de lo que nosotros nos podemos proveer a nosotros mismos. Y Jesús es un gran ejemplo de lo que era prioritario también, ¿no? Además del ejemplo que menciona Marcela, que en la Biblia hay muchos, Jesús no prefería, sino que él sabía el lugar donde debía estar en la presencia de su Padre, porque él le iba a decir lo que iba a hacer, ¿no es cierto? A veces vemos como que tienes que descansar, ¿no? Ahora es tiempo de trabajar, pero él iba a un tiempo de orar, iba a un tiempo a la montaña, se alejaba, y quizá para algunos podemos considerar que vas a irte a qué, a hacer qué. Debemos trabajar, debemos seguir evangelizando, debemos seguir apoyando a la gente en necesidad, pero él tomaba un tiempo y bastantes horas porque eso era prioritario. No sé qué dices, Gerlin, sobre eso. Pero aún así, aunque estaba trabajando con sus discípulos, cuando él los envió, no sé si fue a los 12 o a los 70, pero después que volvieron les dijo, vengan a descansar, vamos a comer, y los llevó aparte. Entonces el Señor también sabía que ellos necesitaban un descanso, ¿no? Claro. Eso también, el descanso es parte de nuestra prioridad. Claro. Y a veces solamente nos dedicamos que al trabajo, que a la familia, y después que al menos las mamás quedamos extenuadas, ¿no? Porque como mujeres queremos hacerlo todo, entonces parte de nuestras prioridades debe ser el descanso. Eso nos va a renovar y nos va a ayudar a producir mejor también, ¿no? Nuestra vida es integral, ¿no? Porque a veces de repente al hablar de prioridades, de metas, de enfoque, tenemos la idea de que nos están hablando de trabajo, nos están hablando de tienes que lograr el éxito, y estamos hablando de una vida integral. ¿Qué decís, Marcela? Sí, justamente es muy fácil ver las prioridades como qué hacer, como cosas que hacer, ¿no? Y algunos de nosotros puede encantarnos tener cosas que hacer y tener una lista de actividades y cosas hacia las que, no sé, vamos rápidamente y vamos con toda nuestra energía. Pero en realidad las prioridades empiezan de quiénes somos, ¿no? De tener un orden interno, de tener muy claro qué es lo más importante para nosotros. Hace rato también hablábamos de que además de la prioridad de Dios en nuestra vida, nuestra siguiente prioridad debiera ser nuestra familia, ¿no? Y qué difícil es hoy en día parar y ocuparnos de aquello que es importante, ¿no? Es realmente mucho más sencillo andar en pos de aquello que parece, no sé, que te da más logros, ¿no? Que se nota como que más exitoso. Claro. Cuando en realidad si no atiendes lo prioritario, lo demás se va a desmoronar, ¿no? Sí. Qué fuerte eso, porque la verdad que en este tiempo de crisis o de profundos cambios en la sociedad, todo se ha volcado, hay mucha más necesidad en todos los sentidos y necesidad de logro también, porque muchas de las fuentes de ganancia, de trabajo ya no están. Entonces se centra, ¿qué hago ahora yo? Por mi cuenta. Y eso te hace replantear toda tu vida y lo que acabamos de decir, ¿no? Todo se pone, lo que estaba en quinto lugar ahora está en primer lugar y lo que estaba en primer lugar estaba en tercer lugar. Entonces creo que decirles a aquellas que nos están escuchando que si Dios viene a ordenar nuestro interior, nuestro mundo interior, viene a afirmar nuestra identidad, nuestro valor, podemos tener esta vida diferente, ¿no? De lo que siempre hablamos en el programa de liderazgo, ¿no? Liderar desde adentro hacia afuera, ¿no? Y las prioridades no están afuera, las prioridades no te lo da el jefe, las prioridades no te lo marca la sociedad, las prioridades te las marca el Señor cuando está en tu vida, y a partir de eso avanzas.
¿no? Guerlain, ¿cómo podemos ayudarles a las mujeres que nos escuchan a darle ese espacio a Dios sin tener tal vez la sensación de que va a venir a mover algo que no queremos que mueva? Porque quizá en esta temporada, y lo hemos hablado en otros episodios, no quisiéramos quedarnos tanto en casa, pero es una etapa que quizá algunas lo deben aceptar. Pero ¿cómo ayudarles a no frustrarse y a decir y evaluar de nuevo, a ver, cómo estoy avanzando, hacia dónde voy? Yo creo que el Señor siempre te va a llevar donde a veces no quieres estar. Dios es así, ¿no? O sea, decía Job, aquello que tanto temí, eso llegó, ¿no? Y bueno, Dios nos confronta. Entonces, a veces lo que yo quiero o yo espero es lo que el Señor no me va a dar porque no es su tiempo. Porque Él quiere que aprenda otras cosas, ¿no? Es verdad, hay necesidades económicas, creo que siempre las ha habido, pero ahora se sienten más por la escasez de trabajo, pero es el tiempo de más bien buscar más del Señor para que Él nos dé su guía. Ya no hay mucho trabajo afuera, entonces, ¿qué puedo hacer desde casa como mamá? Sin frustrarme y sin maltratar a mis hijos. Ahora están chicos, entonces me dedicaré a ellos, pero algo puedo hacer, algo puedo producir desde casa, ¿no? Entonces, y eso es con la guía, la sabiduría de Dios, ¿no? Entonces, creo que por ahí viene buscar más de Él, pasar más tiempo con Él, lo decía Marcela, ¿no? Como el ejemplo de María. Entonces, Él nos va a guiar a suplir esas otras necesidades sin tener que dejar a nuestros hijos o dejar nuestro hogar o arriesgar muchas cosas, ¿no? O renunciar a nuestros sueños Sí. pre-pandemia, ¿no? Sí. Porque teníamos muchos planes antes de eso. Exacto. Ahora, la Biblia dice, ¿no? Busquen primeramente como prioridad el reino de Dios y su justicia, y las segundas cosas se van a acomodar a eso. Entonces, creo que este principio es importante cuando reconocemos que cuando nosotros cuidamos las primeras cosas, las segundas cosas se alinean, ¿no? De Pero esas se no al encarga el revés. Señor, ¿no? Exacto, pero no pasa al revés. Si yo cuido las segundas cosas, pierdo las primeras y las segundas al final, ¿no? Ahora, a veces puede sonar feo o puede sonar raro el buscar el reino de Dios y su justicia. Tal vez uno puede entender eso como ir a la iglesia mucho o hacer muchas cosas en Para el Dios. ministerio, ¿no? Pero no tiene que ver con eso, tiene que ver con vivir aquello que Dios ha predispuesto para nosotros en nuestra vida práctica, seamos mamás, seamos empresarias, seamos el rol que ocupemos, ¿no? Significa vivir aquello que Dios ha dispuesto para nosotros. Y de esa manera cuidamos las primeras cosas y las segundas vienen como por añadidura, ¿no? Definitivamente, saber cómo establecer prioridades, entonces parte de una relación con Dios. Así es, ¿no? Y cómo vamos a tener esa relación con Dios si no pasamos tiempo con Él, si no lo escuchamos, y hoy lo podemos escuchar especialmente a través de su palabra, ¿no? Quizá a través de un siervo, un pastor, una persona que nos hable, pero la palabra está al alcance de todos, dice, ¿no? No está ni allá en el cielo ni abajo en la tierra, está donde tú la puedes leer. Y si a veces no sabemos cómo entenderla, pues le pedimos al autor que nos hable y nos explique, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay mucha guía, mucha sabiduría, pasar tiempo con él. Ahora una mamá que está con hijos pequeños y que a veces ni en el baño está sola, le tocará pues leer su Biblia con sus hijos, no le queda otra, porque es así, todas hemos sido mamás, ¿no? Y cerrar la puerta y te abre la puerta, digamos, el niño en el baño. Pasa, entonces son etapas, ¿sí, no? Pero yo creo que ahí es fundamental que ella pase ese tiempo con el Señor, ¿no? Y Él la va a guiar. ¿Y qué pasa con las mujeres que por la pandemia ahora han tenido que salir de casa? ¿Cómo podemos ayudarlas a ellas a establecer un nuevo orden con un trabajo de repente más exigente porque han tenido que salir, de repente tenían un negocio propio, pero ahora han tenido que renunciar a eso? ¿Qué les diríamos en ese conflicto de que ahora ha cambiado, quizá ya no salir, sino ya no quedarse, sino salir? Me parece que el tema de cuando nosotros tenemos claro cuáles son nuestras prioridades, nosotros le podemos dedicar tiempo a aquello que es prioritario. Cuando algo es importante para nosotros, le dedicamos tiempo a eso de cualquier manera. Por ejemplo, a mí me gusta mucho leer y yo leo cuando ando en el taxi, cuando estoy en el baño, cuando alguien me ha cancelado una cita porque me gusta, ¿no?
Entonces, eso me muestra que cuando uno quiere hacer algo, encuentra la manera de hacerlo y buscar a Dios y pasar tiempo con Él. Cuando tú estás trabajando, cuando eres mamá y tienes hijos chiquitos, también puede ser algo que introduzcas en tu vida si es que es una prioridad. Les comento aquí en secreto que ha habido un tiempo, por ejemplo, en que a mí me costaba tener ese tiempo con Dios porque no lo consideraba una prioridad. O sea, yo siempre estaba ocupada, tenía mucho que hacer, era demasiado lo que hacía. Y un día tuve que ponerme delante de Dios y exponer mi corazón a Él y decirle, mira, Señor, realmente a mí me cuesta pasar tiempo contigo. Y estoy poniendo excusas, ¿no? Estoy diciendo que tengo mucho trabajo, pero la realidad es que no veo que sea tan prioritario pasar tiempo contigo. Y a partir de ahí, yo vi cómo Dios fue transformando mi corazón, ¿no? Yo creo que en tuvo ese mucho sentido. que ver ahí su sinceridad, porque hay Sí. algo que el Señor realmente aprecia y es la sinceridad, ¿no? ¿Se acuerdan de ese pasaje que el padre del muchacho lunático le dijo, ¿crees que puedo sanarlo? Y él le dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Está en Marcos 9, ¿no? O sea, Señor, sí, creo, pero me falta, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Qué lindo que concluyendo ya este tema de cómo establecer prioridades, podamos llegar a un punto en común, y creo que es muy importante, que viene Dios a nuestro interior y Él acomoda. Y Él establece lo prioritario, porque Él en realidad es la prioridad. Él es el primero, y Él va a traer lo que sigue. Y siempre, como acaba de decir Marcela, me voy a tomar un tiempo extra, voy a aprovechar también cada momento que pueda pasar fuera o dentro, en el momento que sea, con el auricular en el bus, en el micro, donde sea. Creo que tener al Señor en nuestro interior va a ayudar a acomodar la carga en el camino, pero acomodarla bien. Podemos establecer una vida en base a prioridades. Así que gracias, Guerlain, gracias Marcela. Espero que haya sido de ayuda y de mucha ayuda para aquellas que nos han escuchado en Conversaciones Ellas Líderes. Gracias a ti, Jimé. Gracias. Gracias.